start recording. Entonces, hablamos de los fonemas. Y los fonemas, como les dije y como conversamos, es la representación mental del sonido. O sea, si estamos hablando al estilo de Chomsky, es como la competencia, la gramática. Un fonema que va entre barra oblicua es lo que tenemos aquí en el cerebro. La representación idealizada, digamos, prototípica de un sonido. Entonces, por ejemplo, si vemos este sonido, aunque alguien lo pronuncia diferente, sabemos que es una P, algo así. O si tenemos este símbolo, sabemos que es una ápico, no ápico, pero alveolar fricativa sorda. Entonces, y sabemos que, como en inglés, como no en inglés, pero como en términos generales o términos básicos decimos S. So we've got that prototypical S sound, a prototypical P sound as phonemes in our head. Pero no siempre pronunciamos como S o como S o P o B. Siempre cuando hablamos, lo que fonéticamente, o sea, lo físico, lo audible, lo que se escucha, a veces las pronunciaciones son diferentes. Entonces, por ejemplo, la palabra que hicimos en delante, chihuahua. ¿Hay alguien aquí? Yo sé que en mi otra clase hay alguien de Chihuahua, pero ¿hay alguien aquí que sea de Chihuahua? Is there anyone who's got familia chihuahuense aquí? Mi Mis mamá, padres son de Chihuahua. Sí, Chihuahua, Mi- sí. ¿Y tu mamá? mi mamá es de Chihuahua. Ahí está. Chihuahua. That's what I'm going to say. So it comes out, it's spelled that this phoneme right here, this phoneme, ch, but it comes out sh. Entonces, y eso es de lo que vamos a hablar entonces. Y si van a Chihuahua o Sonora, siempre es así. Chihuahua, buenas noches, muchacho, chamaco, o cómo estás, machine, bro, algo así. Estoy muy machine green, algo así. Entonces, eso es lo que es un alófono. Un alófono es esa representación, es lo que físicamente sale de la boca, lo que se escucha, lo que se oye. Entonces, para representar un alófono, para la palabra Chihuahua, un buen ejemplo de Stephanie, entonces tenemos el fonema. ¿Cuál es este fonema? Punto, modo y voz. You remember punto, modo y voz for this fonema? For a flashcard or a chart, what is it? Punto, modo y voz, ¿cuál es? If I'd asked that question, anyone have any family members from Chihuahua when I taught in Indiana, I would have got nobody. So this is awesome. Muy bien. So this is a palato alveolar. Oh, go ahead, Jansen. It's a ch. Ch, yeah, ch. So it's palato alveolar, africada, sorda. Entonces, y el fonema, entonces, otra vez, representamos el fonema con las barras oblicuas. Entonces, con las barras oblicuas. Pero Stephanie, cuando dijo Chihuahua, dijo es alveopalatal, es como alveopalatal, no alveopalatal, palato alveolar, algo así. Pero es una fricativa sorda. Entonces, un alófono se representa entre corchetes. So brackets are the physical representation and slashes or barras oblicuas are the mental representation. This up here, what we've been doing is your phoneme, and this down here would be your allophone. Sorry, it's getting dark down there. There you go. Phoneme, allophone. So the phoneme of Chihuahua is your africada, but the allophone that is most common in the region in Chihuahua and Sonora is the sh sound. Buenas noches, muchacho, chamaco, and that would be your allophone. So a phonemic transcription, when we transcribe phonemically, we are giving a transcription of what the mental representation of the sounds is. This is transcribed kind of the phonetic reality. Your allophone is transcribing the phonetic reality. Otro ejemplo. Otro ejemplo. A ver. Si tengo esta palabra. Anyone want to say that for me out loud? Mismo. And then we also have in Mexico and in a lot of places, it'd be pronounced mismo. So we have two ways of saying it. So that means
some people say mismo, some people say mismo. So we have the S as your phoneme, and it's got 2 allophones right here so far. So this is how we represent the 2 possible pronunciations. And phonetic context tiene mucho que ver con lo que se dice y todo, cómo se pronuncia, pero tiene 2 representaciones, por lo menos alofónicas. También en Chile mismo, quizás se diría mismo, with like a puff of air. So they kind of weaken the S, mismo, o sea, es lo mismo, algo así. Y luego en Chile también, a veces no dicen la S. So you have this representation over here, which means nothing is said, mismo. So tenemos de un fonema, just I'm giving examples right now. We haven't gone over all, all the possible phonemes, allophones. Pero de un fonema tenemos por lo menos 4 alófonos, 4 representaciones acústicas de lo que se pronuncia o lo que se dice en la realidad. Un ejemplo más. Hablamos de las nasales, las consonantes nasales. Hablemos del fonema alveolar nasal. Este es nuestro fonema alveolar. So, phonetic context has everything to do with how qué alófonos se manifiestan en cuanto a las nasales. Primero, tenemos nuestro alófono alveolar. Entonces, la N normal, digamos, no, o nada, algo así. Pero si tenemos N ante una consonante dental, so like un dedo, it becomes a nasal N. I'll show you these after. If it becomes before a bilabial, it becomes bilabial. And we also, become bilabial. Y tenemos otra representación. Dejémoslo así por ahora. Entonces, no, if it comes before a velar, it becomes a velar one, like mango, not mango, sino mango. Entonces, de un fonema nasal, dependiendo del contexto fonético, tenemos 4 representaciones alofónicas, 4 alófonos que representan la realidad de la pronunciación. ¿Cuál es el sonido que se oye cuando se pronuncia? Entonces, tenemos 4, digamos, posibilidades. Entonces, tenemos no, tenemos un dedo, un beso y mango. Entonces, 4 representaciones físicas o fonéticas de una representación, digamos, mental. ¿Alguna pregunta ahí, hasta ahí? And how do we know they're allophones? Si van entre corchetes, si cambias el alófono, el significado no cambia. So if I say mismo and mismo, do they mean something different? That's how we know that they're allophones instead of phonemes. Entonces, si el significado no cambia, si digo los amigos, en vez de los amigos, si digo lo amigo, el significado no cambia. El dialecto obviamente cambia, pero el significado no cambia. Por lo tanto, la falta de la S o la S aspirada, ese símbolo de H, son alófonos de un fonema alveopalatal, alveolar, digamos, alveolar, dorso alveolar, fricativa y sorda. Entonces, pregunta hasta ahí sobre la diferencia entre fonema y alófono. Fonema y alófono. So if we go to the D example, we've got our interdental, just our dental, nuestra dental oclusiva sonora. Dependiendo del contexto, tenemos 2 alófonos. Tenemos un alófono oclusivo y tenemos un alófono aproximante. So it's a little D with a little cross. I'm really bad at this one also. This one, D is after a pause, an L, or a nasal. So in the phonetic context, which I'm just giving examples right now, don't feel overwhelmed. But if there's a D after a pause, an L, or an N, then it's a dental occlusive voiced allophone. Entonces, una
Un alófono dental, oclusivo y sonoro. Si va entre vocales, between vowels and in any other context, any other context, entonces that's what it says, then it's your aproximante. Aproximante. Let me pull up so you can see the difference. Sounds of Spanish. Sounds of speech, lo siento. Spanish. Okay. Ok, entonces aquí tenemos nuestro alófono oclusivo. Entonces, miren cómo se pronuncia. I gotta share the sound. Sorry, hold on. ¿Pueden escucharlo ahora? Entonces la lengua hace contacto completo con los dientes. Hay una oclusión completa del aire. Entonces tenemos, it's like, you could say in English, a hard D. Disco. Ducha. I was going to say Zelda, like a cell, not like the Legend of Zelda. Mundo. Mundo. So it's after an N, a nasal, pero vamos a ver la diferencia. Entonces vamos a ver la aproximante. ¿Dónde está? Ok. Fíjense. It doesn't quite touch the teeth. And so the air continue to flow. Entonces escuchen cómo se escucha más debilitada, digamos, atenuada, por decirlo así, el fonema oclusivo dental sordo, sonoro. Cada. Not cada, sino cada. Cerdo. Cerdo. Sus dedos. Sus dedos. This actually second one was almost completely gone. Sus dedos. Sus dedos. Entonces, y luego, Verdad. ¿verdad? That D at the end got deleted. Entonces, en muchos casos, especialmente entre vocales, la D en cierto dialecto se borra, se elide. So sometimes you'll hear, because that D becomes so soft between vowels, that it gets deleted in some dialects. Pero lo que estoy demostrando es que tenemos dos alófonos de un solo fonema y depende del contexto fonético, la pronunciación. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí sobre alófono y fonema? So one between the bars, that's up here. And then one between the, see if I can get that, corchetes, that's what comes out of your mouth. So bars is up here, corchetes is what comes out of the mouth. Fonema, fonema, I guess, slash or whatever, fonema and alófono. Muy bien. La diferencia que son alofónicas en una lengua pueden ser fonémicas en otra lengua. So that's what we're talking about. S and Z en inglés son fonemas. En español son alófonos de un solo fonema. En español, por ejemplo, de y the son alófonos. En inglés son fonemas. Do and though. So we have otra diferencia entre el inglés y el español ahora. Una diferencia alofónica, entonces. The son fonemas, do, though. No, son fonemas en inglés y alófonos en español. Lo mismo con s y z, cosas así. Entonces hablamos de los alófonos de N, hay 4, aunque dicen que hay un quinto alófono, pero controversial, entonces no vamos a hablar de eso, no estoy tan de acuerdo, pero dicen que existe ante una consonante labiodental. So if you say un fardo, like a lighthouse, un fardo, they say there's like a labiodental nasal, un fardo, pero eso se debate, entonces. Pregunta hasta ahí sobre la diferencia. ¿Y ninguna pregunta sobre la diferencia? No, ok. Entonces, vamos a hablar de la distribución de alófonos. Hay dos tipos de distribución. Tenemos distribución complementaria, cuando dos o más alófonos de un fonema ocurren en contextos totalmente diferentes. Por ejemplo, con la D o con nuestro fonema oclusivo, dental, sordo, sonoro, si está al principio de palabra, como hablamos,
o después de una N y una L, siempre es oclusivo. Es aproximante en medio de vocales, entonces. Y en la mayoría de los casos no se intercambia. No es que cambie el significado de la palabra, pero por contexto fonético, por razones articulatorias, because of articulatory reasons, they don't usually switch places. It's not like they change the meaning of the word. It's just articulatory. They don't switch places. However, there are some dialects. For example, if you go to the Andes, por influencia de Quechua, por influencia, por ejemplo, si van al altiplano de Bolivia, por influencia de Aymara, a veces entre vocales la D sigue siendo oclusiva. So you do have in some dialects where it's an occlusive or a stop in all contexts because of influence from indigenous language. So todo, en vez de todo, sería todo. En vez de bebé, sería bebé. O en vez de dedo, sería dedo. Pero en la gran mayoría del mundo hispanohablante, estos dos alófonos ocurren en lo que se llama distribución complementaria, lo cual significa que ocurren en contextos fonéticos distintos y mayormente no se intercambian. So they're allophones, but they don't occur in the same phonetic context in the vast majority of cases. Eso es lo que se llama la distribución complementaria. ¿Preguntas sobre la distribución complementaria? ¿Ninguna pregunta? ¿Listo entonces para el midterm parece? Ya. ¿Que dónde está? Lo voy a buscar en mis archivos. What is it, the 8th time you used that joke today? Jaja. Entonces, vamos a seguir. Variación libre. El segundo tipo de distribución. Variación libre es cuando los alófonos de un fonema pueden encontrarse en el mismo contexto lingüístico. Entonces, distribución complementaria son alófonos, pero se encuentran en contextos fonéticos o lingüísticos totalmente diferentes o distintos. Variación libre es lo contrario. Son alófonos y se pueden intercambiar en los mismos contextos fonéticos. Por ejemplo, esto, se puede esto, o simplemente, como en Chile muchas veces se dice esto. Entonces, o en el Caribe también, esto. Lo mismo se puede decir sobre, en español, alguna persona pueden decir mismo y otra persona pueden decir mismo. Entonces ocurren en el mismo contexto fonético. Por lo tanto, son alófonos de un fonema, pero son alófonos que se encuentran en variación libre. ¿Pregunta? También se puede considerar un caso de variación estilística. Por ejemplo, si estoy hablando muy rápido, es más probable en los dialectos donde la S se debilita, es más probable que en el habla más rápida se coma, se borre. Y en el habla más, digamos, cuidadosa, más formal, es más probable que no se debilite tanto. Entonces, puede ser un caso de variación estilística. Lo mismo hacemos nosotros en inglés. A veces decimos, I'm going to do this, and then sometimes we're going slower, I'm going to do this. That's variación estilística. Entonces, ¿pregunta? ¿Hasta ahí? ¿Pregunta? Ninguna pregunta. As you can tell, con el español chileno, si tenemos, no, vamos con el español chileno. A veces, por ejemplo, con la P, tenemos varios alófonos. Entonces, la P se puede pronunciar P y también se pronuncia V. So you have an approximate B where the lips don't completely touch that can be an allophone of P in Chilean Spanish. So when I say una pregunta, en vez de una pregunta, I say una pregunta, I'm actually saying this and I'm actually voicing it and I'm not saying the D voice version. In Chile also, for the B, F can be an allophone of B. So la palabra resbalar, to slip, a veces en Chile se escucha resfalar. So there's a lot of variation. That's why allophones exist. Because if you just do phonemes, you can't represent everything you're hearing. Entonces, allophones exist para representar lo que se escucha. Entonces, ok, muy bien. Entonces, vamos a hacer esto individualmente. Entonces, vamos a determinar si las letras en negrilla, en bold, representan el mismo sonido o no
Y luego necesitamos una transcripción fonética de cada palabra. So let's try number 1. So do they represent the same sound? No, we've already done that. Hold on. Let's go to the number 2. That's not alófonos. Look at number 2. Fonemas o alófonos. Fonemas o alófonos. Para cada par de palabras decían si es o no un par mínimo. So let's just see. Determine if these are, let's just do this together. They're fonemas o alófonos. Bebo o debo. B-E-D. Fonemas o alófonos. A ver. Ponemos. Fonemas, exacto. La palabra resto en resto. Resto, resto. Alófono o fonema. Alófonos. Alófono, ¿sí? Van, I should probably change this. There's the answers right there with the brackets. Sorry. My bad. Entonces, van y van. Van, van. Alófonos. Alófono, sí. And then we can tell by the other two that they're going to be fonemas, obviamente, porque no tienen corchete. Pero casa, pasa, fonemas, quiso, caso. No, these are actually alófonos. Quiso, they're the same sound, actually. Quiso and caso. Entonces, but I think the thing that's being changed out is the E and the A. So obviously, those are fonemas, E and A. Okay, entonces, preguntas sobre fonemas y alófonos. So remember, if you're doing phonemes, that's the mental representation, slashes. So like think of this, pointing the head, slashes. And then you have your corchetes for alófonos, que son, representan lo que sale de la boca, lo que escuchamos, lo que básicamente se dice en la realidad. Pregunta, 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 pregunta. Ninguna pregunta. So Okay. going back to how they're Mhm. written, if you're writing the word significado and the D in certain dialects is kind of silent, is that the one with the X? Yeah, so if I was, for an example, here's a phonemic translation of the la palabra significado, como tú dices, significado. That's a phonemic translation, transcription. If I do a phonetic or allophonic one, it'd be whoops, I forgot the A, sorry. So this, you see, there's some slight differences between the two, but you're right about the D at the end. The D at the end is that one with a cross. Now look at the G. Remember, B, D, and G, when they're between vowels, they become approximants. That's your approximate G, because it's between two. Significado, no, never mind. It's before a nasal, never mind. So that'd be a regular G right there. But if it was between vowels, like the word lago, you have the word lago, it would be written. It'd be written like that. Lago would be written like that because it's between vowels. But right here, G is before a nasal, so it still says an occlusive. So but you're right about the D between vowels at the end. Significado. Hay una pequeña diferencia ahí. ¿Pregunta sobre? ¿Hay más preguntas? ¿Hay más preguntas? How much time do we got left? Let's see if we can, where is it? I don't have it on, this isn't the PowerPoint. A ver. ¿Dónde está el PowerPoint? Creo que aquí está. All right, let's see. I forgot what, see if we can, let's do a phonemic transcription of just what's being said here. Just a little practice. See if we can represent what we hear as phonemes. 15 años, 16 años. And well, let me see this one. Buscar huevo gallola. Now let's do this one. This one's harder to understand at the Buscar bottom. huevo gallola. So let's do the one above it. 15 años, 16 años. Phonemic, phonemic. 15 años, 16 años.
Can you play it again? Yeah. 15 años, 16 años. ¿15 años, 16 años? Una vez más. 15 años, 16 años. It's going to be playing in your head the rest of the day. 15 años, 16 años. Okay, una vez más. 15 años, 16 años. Okay, so this is what I got. Phonemically. Phonemically. Now we've got just enough time. Let's try allophonos now. Listen to how she says stuff. Listen to the phonetic context. And let's see what we can get. Answers may vary because some people might hear different things, slightly different things. 15 años, 16 años. Keep playing it so you can hear it. 15 años, 16 años. 15 años, 16 años. 15 años, 16 años. 15 años, 16 años. ¿Quieren escucharlo otra vez? You hear? Fíjense en la S. ¿Dónde está la S? 15 años, 16 años. 15 años, 16 años. It's just practice. Don't worry if it's you don't get everything. 15 años, 16 años. Okay. Esto es lo que tengo yo. 15 años. She cuts that S out, that first S off, so that S isn't there. So phonemically, we put the S there, but allophonically or phonetically, we don't. So, 15 años, 16 años. and I put that little approximate D in parentheses because I mean, it could be there, but I don't hear it. It sounds like saying 15 años, yes, he say, she's saying. She deletes that D. 15 años, 16 años. So that between vowels applies across word boundaries also. Whoops. A ver. 15 años, 16 años. Once I put this on YouTube, I can tell my cuñada her voice is on YouTube now. Over and over. 15 años, 16 años. So I put the D there, it could be there, 16. She deletes it at the end of 16. And then at the end, I kind of hear a little puff of air, so that's like an H. Now this is just a practice. We'll go over more of these symbols later, pero muy bien. Vamos a seguir practicando en la próxima clase, pero esto requiere práctica, por eso les digo que tengan tarjetas y todo. Pueden usar los, lo que tienen ahí en el libro Chart 2.11 and 2.12. 2.11 is phonemes, 2.12 is your allophones. Para practicar y vamos a seguir practicando entonces. No se preocupen si no escuchan todos, si no saben todos los símbolos, vamos a seguir practicando y acostumbrándonos a este proceso entonces. Pero el punto de la lección de hoy es que fonema, barras oblicuas, so slashes, whatever, in the head, and then alófono, brackets, out of the mouth. Entonces. Muy bien. Excelente. Si no hay más preguntas, me pasé por 2 minutos. I did that in my last class too. So I owe 2 minutes of tuition to everyone here too. That means, Brandon, I owe double, like 4 minutes of tuition to you. Entonces, muy bien. Ok. Excelente. Bueno, nos vemos en la próxima clase. Gracias por venir. Chao, chao. Chao.